Buenas tardes a todos y a todas las que nos estáis escuchando en esta charrada que organiza la Plataforma Aragonesa Progresista. Soy Víctor Relova, periodista, y voy a moderar este encuentro en el que contamos con varios jóvenes y vamos a hablar de jóvenes, de trabajo y de futuro. Saludamos a las personas que van a estar aquí hablando con nosotros, a Adrià Llungent, responsable confederal de Juventud de Comisiones. Hola, Adrià. Hola, buenas. A Andrea Sobreviela, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Aragón. Hola, Andrea. Hola a todos y a todas, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Andrea. Al coordinador nacional de Juventud Aragonesista, las Juventudes de Chunta Aragonesista, Borja Lera. Hola, Borja. Hola, buenas tardes. A Margarita Guerrero, militante del Grupo Motor de Jóvenes de Izquierda Unida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Margarita. A María González, militante de Rebeldía, que se conecta desde Canarias. Buenas tardes, compañeras. Hola, María. Y a Sol Roca, militante de RUGE, la organización juvenil de UGT. Hola, ¿qué tal, Sol? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, pues buenas tardes a todas, buenas tardes a las que nos escucháis en directo, a las que nos vais a escuchar en cuanto se suba el vídeo. Y queremos hablar de un tema que nos preocupa como generación, que además nos ha tocado vivir entre dos crisis ferozmente duras, y es empezar preguntándonos por la precariedad, no como algo abstracto, no como un concepto económico, sino ¿qué es la precariedad para vosotros? ¿La habéis vivido de cerca? Por ejemplo, Borja. Sí, en cierta medida. Al fin y al cabo, cierto es que nuestras generaciones tienen una titulitis que nos han impuesto casi de forma obligada, generación tras generación, de que sin una carrera no eres nada. Y algunas de estas carreras no te llevan al mercado laboral directamente. Tienes que hacer alguna especialización o si no te ves obligado a tener contratos precarios. En mi caso, ya no solo eso, sino que después de haberte formado, los contratos, en el caso de la docencia, en el caso de dedicarte al mundo de la enseñanza, si entras a la privada o a la concertada porque la pública no saca plazas, te ves obligado a coger contratos basura, contratos de pocas horas, que difícilmente o duras penas te da para vivir. O sea que incluso con un trabajo, digamos, de lo tuyo, tienes la precariedad en las puertas. ¿Cómo lo habéis vivido, María o Sol, por ejemplo? ¿Qué tal? Bueno, yo si tuviera que definir una palabra en mi día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, es la palabra precariedad. A mí, por ejemplo, no se me ocurre ya ni siquiera, no tengo ni la esperanza de encontrar un trabajo que tenga que ver con de lo que estoy formada, ¿no? De la carrera de historia. En mi ámbito me gustaba muchísimo la arqueología, es el trabajo más precario que se puedan imaginar. Estamos mucho luchando con el tema de las prácticas no remuneradas y demás, porque la verdad que esto se ha vuelto una locura. Además, trabajo, el otro día lo quería contar como curiosidad, me enteré que los días festivos cobro 0,15 céntimos la hora. Así que se podrán imaginar, ¿no? Y hago una jornada completa, casi completa de 32 horas. Lo compatibilizo con mis estudios, aparte con mis prácticas no remuneradas, como no. Y encima soy de la Comunidad Autónoma de Canarias, que no sé si lo sabrán, pero ahora mismo encabeza el paro juvenil en Europa. Uf, sobre ese precio ahora yo creo que las compañeras de los sindicatos tendrían algo que decir, pero vamos con Andrea, que también estudió historia y tampoco ha podido trabajar de lo suyo. Sí, yo efectivamente también formo parte de este pequeño colectivo que estudiamos historia en esta videollamada. Y lo mismo, yo estudié mi carrera, ya la acabé hace un par de años, después hice el máster de especialización, en este caso en la época que además me gustaba, y ahora actualmente estoy haciendo el máster de profesorado, un máster que es la condición sine qua non, no puedes entrar a ejercer la oposición. Entonces es verdad que ya es mi 6.º año estudiando. Por supuesto, en los 6 años que llevo estudiando en algo relacionado con historia no he trabajado, más allá de dar clases particulares sobre historia, no, por supuesto no he trabajado en nada relacionado con la historia. Y en cuanto a la palabra precariedad, igual que decía la compañera María, también forma parte de mi día a día y el día de toda la juventud. Y bueno, al final... Me conformo con oírlo. Hay una persona con el micro abierto, si pudiera...
Eso. Nada, decía que la precariedad lamentablemente es, yo creo que el apellido que acompaña a nuestra generación, como has dicho tú también, Víctor, llevamos encadenando 2 crisis seguidas y al final eso se traduce en que estamos enormemente castigados y que nuestro futuro en general es desalentador. Otra compañera, por ejemplo, Margarita. Bueno, en mi caso quizás habría que remontarse un poco a mi condición de migrante y cómo esa circunstancia bueno, pues nos atraviesa y nos condiciona la vida. En mi caso, básicamente pude estudiar en la universidad, por ejemplo, siendo la primera generación, por las becas del sistema de educación pública, pero también gracias a que tuve que trabajar desde joven, desde bastante joven, en trabajos pues, que no constan en nuestra vida laboral oficial de la Seguridad Social, pero sin los que no habríamos podido pues, terminar una carrera, por ejemplo, ¿no? Cuidando personas mayores, cuidando niños, dando clases particulares. Y bueno, esto también es una cuestión que está muy presente y también, siguiendo un poco el relato de las compañeras, se ha venido a denominar que somos la generación de cristal o menos resiliente y justamente todas estas experiencias vitales que compartimos y que estamos exponiendo aquí lo que están demostrando es justamente lo contrario, que a pesar de que no se nos ha dado las oportunidades que el relato oficial nos vendía, que íbamos a vivir esta generación mejor que la de nuestros padres, estamos bueno, sobreponiéndonos a un entorno bastante hostil y además poniendo sobre la mesa cuestiones como la vinculación entre la precariedad laboral y la salud mental, que en definitiva son cuestiones que también están en el día a día de hoy y que sí se ha roto el tabú de hablar de la salud mental, precisamente es porque hay una generación que está siendo, pues bueno, golpeada una tras otra y además señalada, ¿no? Como que quizás no queremos irnos de casa de nuestros padres, no queremos formar nuestros proyectos vitales, cuando ni siquiera en el horizonte está, si no podemos llegar a fin de mes, cómo vamos a poder plantearnos querer tener hijos o la posibilidad de formar una familia. Creo que todas estas cuestiones forman parte de nuestra generación y lamentablemente hay que decirlo que esto es una cuestión de país, no es una cuestión únicamente de las personas jóvenes, así es que la precariedad es más que nunca un asunto urgente. Gracias, Margarita. Os recuerdo lo importante que es la brevedad para que podamos ir hablando todos y todas en todas las preguntas si es posible. Vamos ahora con las compañeras que sufren no solo la precariedad en su puesto de trabajo, sino además la pelea que vaya desapareciendo de ese mismo puesto de trabajo. Así que solo, Adrià, si queréis comentar sobre esta pregunta. Bueno, pues yo, claro, he tenido también varios contratos precarios. Para mí la precariedad pues es sobre todo contratos temporales, pues lo que comentaba mi compañera Margarita, que luego no tienes opción a poder tener, independizarte, poder emanciparte. Comentan que, claro, los jóvenes hasta igual nos tenemos que quedar en casa de nuestros padres hasta mínimo los 30 años. Entonces, para mí eso es un contrato precario. Y luego también, pues eso, horas a media jornada y esas cosas. Muchas gracias, compañera. Adrià. Sí, para mí la precariedad viene a ser incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de no saber qué vas a hacer el mes que viene o la semana siguiente, ¿no? Y para definirlo un poco más concretamente, yo diría que así a grandes rasgos es temporalidad, parcialidad, bajos salarios y una vinculación débil con la empresa que ya puede ser un falso autónomo, un becario o una relación tan temporal que realmente dependes de un hilo en todo momento. Muchas gracias, Adrià. Y con esto que comentabas, con estos problemas, lo que está estallando en esa incertidumbre es una trayectoria vital que venía siendo lineal en el pasado, o al menos se nos vendía que iba a ser lineal, que íbamos a estudiar, íbamos a trabajar, íbamos a formar una familia, íbamos a tener hijos, nos íbamos a meter en una hipoteca, ¿no? Antes de la burbuja inmobiliaria. Y lo que vemos es que esa trayectoria lineal ya no existe, porque elementos básicos como esa educación que comentabais que cada vez es más difícil, o como ese trabajo que te impide, digamos, plantearte otros objetivos vitales, se rompe. Ya no hay una trayectoria lineal, sino trayectorias que divergen, que retroceden incluso a puntos anteriores y ya superados. ¿Cómo lo vivís vosotros en esa incertidumbre? ¿Qué representa poder trabajar o no poder trabajar para vuestros proyectos de vida y de futuro?
Bueno, yo en mi caso creo que directamente y en general no se nos está permitiendo desarrollar nuestro proyecto de vida o se nos está poniendo una serie de palos sobre la rueda para poder llevar a cabo ese proyecto de vida, porque por norma general nos piden una formación excesiva, una sobrecualificación, luego ni siquiera se nos está garantizando poder trabajar a pesar de habernos formado, de haber estudiado idiomas, etcétera. No podemos acceder a un salario digno. Por eso, precisamente, difícilmente podremos acceder a una vivienda digna. Entonces nos encontramos con que nuestro proyecto vital de entrada está enormemente truncado y que si se lleva a cabo algún tipo de proyecto vital será, vamos, ni muchísimo menos como lo habíamos podido imaginar. Y al final, alcanzar la emancipación se nos está convirtiendo en una misión imposible. Y eso también la frustración que genera como juventud y como generación es brutal. Fíjate, edad de emancipación de media en España 29 años. Es realmente tarde en comparación con otros países de Europa. Borja, por ejemplo, por seguir con otros compañeros. Sí, bueno, yo creo que un poco también reflexionando sobre el título de la charla de Jóvenes, Trabajo y Futuro, creo que es un oxímoron perfecto, porque trabajo y futuro para la gente joven, poco y de mala calidad. Comparto también un poco lo que dice Andrea sobre cómo se presentan esos retos que tenemos a nivel individual o ya a nivel, pues si uno quiere formar una familia o el proyecto vital que tenga, lo condiciona mucho. Y en el caso, pues cito a las otras dos compañeras que son de la misma rama de historia, que normalmente es una carrera que te obliga a ser un empleado público, a hacer una oposición. A las compañeras de sindicatos, lo siento por este guante, me parece bien que se acabe con la interinidad en unas profesiones como en la docencia, en la rama sanitaria, cualquier trabajo, pero penalizar a la gente que entramos nueva, que un empleo público es una plaza fija, tienes la vida solucionada en nuestro caso, tener que luchar en desigualdad de condiciones. Ojo, no digo que no haya que acabar con la interinidad, que es una lacra de nuestro sistema laboral, pero el condenarnos a nosotros a esperar a nuestro turno 4 o 6 años, depende de cuándo salga una oposición, me parece que es pan para hoy y hambre para mañana. No sé si Sol o Adrià quieren replicar. A mí me gustaría seguir un poquito con la línea de Borja, porque dijo algo súper interesante, además, eres historiador también, ¿no? Sí, vale, si bien escuché. Pues el tema es que el otro día también participaba en otro debate de precariedad juvenil, ¿no? Y decían las formaciones que estábamos adquiriendo los jóvenes para el mercado laboral, ¿no? Y lo que más demandábamos era, pues, el funcionariado, ¿no? Profesorado, policía. En mi caso como historiadora, yo por ejemplo ya por salud mental he decidido no tener proyectos en la cabeza porque sé que es muy complicado llevarlos a cabo, ¿no? Y siempre te vienen con la idea de pues métete a ser profesora y vas a lograr cierta estabilidad, que esto quien está en el mundo del profesorado sabe que es mentira. Es muy complicado acceder a las bolsas de trabajo también, las plazas que son súper reducidas y también es necesario ahora el máster de profesorado. Yo no sé cómo es la facultad de ustedes, pero en nuestro caso aquí en Canarias, las plazas para el máster de profesorado son súper limitadas. Hablamos de que son 8 plazas para la carrera de historia. Entonces me parece una situación súper complicada. Fijaos si vemos poco futuro que tenemos abundancia de historiadores e historiadoras entre las participantes. Si queréis, Adrià, Sol, seguir con el tema. Sí, yo intentaré sintetizar mucho la intervención. Dos cosas, ¿no? Yo creo que es importante cuando planteamos soluciones a todo tipo de problemas que tenemos como sociedad, no intentar sacar conclusiones de que hay un choque generacional, ¿no? Yo creo que es una cosa que es muy fácil y cada vez ocurre más, ¿no? Cuando salió del acuerdo de pensiones, la juventud pagaba las pensiones de nuestros padres. Pues no, pues era mentira, ¿no? La juventud pagaba de media 1 euro, mientras que la generación de nuestros padres eran 6, ¿no? Y yo creo que con esto pasaba parecido. Yo creo que ha habido un problema y es que en los últimos 10 años ha habido un tapón en toda la administración pública por lo que viene a ser la tasa de reposición, ¿no? Yo creo que bueno, también hay que tener en cuenta y vigilar, ¿no? Aquellas personas que llevan quizá 10, 20 años en la administración como interinos, que de cara a sus últimos años de cotización pues estén bien cubiertos y de golpe no se queden en el paro
yo creo que al final hay que intentar encontrar una solución que aúne a todo tipo, o sea, que pueda ayudar a todas las personas independientemente de su edad y su experiencia, que es algo que en este caso los méritos sí que tienen mucho que ver con la edad, y en ese sentido yo creo que también no llevo yo el tema de educación y no tengo tanta información, pero sí que es verdad que también se han establecido otro tipo de criterios como cursos y otras cuestiones que incluso pueden superar los méritos, por lo menos en algunas comunidades autónomas, que pueden tener los años de interinidad que se llevan, ¿no? Yo creo que es un tema muy complejo, y encontrar una solución que guste a todo el mundo es tremendamente complicado. En ese sentido, seguro que tiene margen de mejora, y lo que tenemos que intentar conseguir es evitar que haya épocas en las que se jubila mucha gente, porque eso tampoco favorece al relevo generacional, ¿no? Y eso que está ocurriendo ahora por el nacimiento de las administraciones públicas hace 40 años, tenemos que evitar que ocurra dentro de 20 o 30 años, como está ocurriendo. Perfecto. Sol y luego Margarita, por ejemplo. Sí, bueno, pues claro, el gran problema que tienen los jóvenes que tienen titulaciones es que la mayoría de ellos, bueno, 4 de cada 10 jóvenes no están trabajando en lo que se han formado. Lo que también, por otro lado, yo creo que habría que institucionalizar un estatuto para los becarios, porque las empresas aprovechan muchísimo de los contratos de becarios. Hacen unos contratos a jornada completa mientras están haciendo el mismo trabajo que hace un contratado normal, mientras están pagando un sueldo pues ridículo. Gracias a la reforma laboral el tema de las prácticas se ha regularizado un poco, tienen un máximo de 2 años. Entonces, gracias a la reforma laboral parece que estamos mejorando un poquito, pero aún queda mucho por mejorar. Gracias. Antes de ir con Margarita, si me dejas un segundo preguntar a Adrià, que sé que está trabajando mucho el tema de becas y prácticas. Claro, estamos hablando de trabajo, pero a veces el problema es que nos hacen trampas y nos dan gato por liebre, o mejor dicho, becas por trabajo, ¿no? ¿Y cuál es la situación, ¿no?, de estos becarios y becarias? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia? O sea, para que las personas jóvenes que nos estén escuchando entiendan que les están estafando, ¿cuál es la diferencia entre ese trabajo y una beca? ¿Y qué se está hablando, ¿no?, para mejorar esta situación? Claro, yo creo que al final lo que ocurre en demasiados casos es que hay un fraude, ¿no? Ha ocurrido en universidades públicas como la UAM, la Carlos III de Madrid, y seguro que muchas más que no se ha conseguido denunciar. Lo que ocurre es que sin salario o con un salario muy bajo se tiene a personas que se están formando cubriendo puestos de trabajo estructurales, cubriendo Hay un micro abierto, por favor. La persona llamada iPhone. cubriendo un trabajo al uso, ¿no? Y en ese sentido, para comisiones obreras y además el Ministerio de Trabajo también lo comparte, una de las prioridades es diferenciar muy bien en la normativa para dar herramientas en inspección de trabajo lo que es trabajo de lo que es formación. ¿Qué significa eso? Que si estás desarrollando un puesto estructural y un trabajo que hace tu compañero al lado de la misma manera, eso se remunere como trabajo y eso se cotice como trabajo. Es decir, que hay una relación laboral al uso. En cambio, si tú te estás formando, o sea, te estás acabando tu carrera, tu FP o tu máster, esa práctica sea de verdad una formación y tú puedas aprender en la empresa, ¿no? Esa es una de las principales prioridades, además de limitar las extracurriculares, que es donde hay más fraude, y también poder compensar los gastos que tienen esos alumnos en formación para que hacer las prácticas no les cueste dinero, como ocurre muchas veces con desplazamientos o con comidas. Perfecto, muchas gracias, Adrià. Y ahora sí, Margarita, ¿qué representa ese poder trabajar del que hablábamos en tus proyectos de futuro, de vida, de poder hacer planes a más de 6 meses, ¿no?, que es lo que duraban algunos de los mejores contratos en ocasiones? Bueno, yo creo que es algo que hemos comentado casi todas, cómo esa incertidumbre al final termina condicionando absolutamente todas las esferas de nuestra vida, desde la planificación de nuestro proyecto a futuro, de más largo alcance, pero también lo inmediato, condiciona el tipo de ocio al que podemos acceder, condiciona el tipo de cultura que podemos consumir o no, o la salud mental que hablaba antes. Y yo creo que aquí es importante recordar que en cada crisis, en las 2 crisis últimas que hemos visto, la recuperación económica se ha sentado sobre la precariedad de la juventud especialmente, y en cada crisis hay ganadores y perdedores. En este caso estamos viendo cómo salen cada 2 por 3 noticias
donde las grandes empresas del IBEX 35, Iberdrola, Inditex y muchas más han aumentado de forma exorbitante sus beneficios. Mientras tanto, las de abajo, la gente precaria, que era ya en su momento, es aún más precaria, ¿no? Creo que estas crisis lo único que han hecho es ahondar las brechas de desigualdad, y esa desigualdad lo que está haciendo es romper la sociedad en su conjunto, instalando también estados de ánimo ya no conformistas, sino que se ha perdido las generaciones más jóvenes han perdido hasta las expectativas vitales, ¿no? Que esta imposibilidad de poder pensar en construir un futuro, ¿no? Y creo que ahí hay que intentar darle la vuelta a esto, porque la resignación no es movilizadora ni transforma nada, y canalizar toda esa frustración en construir una alternativa que nos permita a todos y a todas vivir dignamente, ¿no? Y en ese sentido creo que la juventud también es vanguardia, ¿no? Sitúa problemas como el tema de la crisis medioambiental, por ejemplo, que pone sobre la mesa un necesario cambio de modelo productivo, y es ahí donde deben estar los nichos de creación de empleo para la gente joven y no joven, ¿no? Unido a esta tasa de sobrecualificación que supera el 40%, desarrollar el proceso de I+D en todo el país que nos permita tener un modelo productivo sostenible y que genere empleo de calidad y verde. Bueno, yo creo que eso es como fundamental para que podamos imaginar horizontes de vivir dignamente. Fíjate, Margarita, seguimos contigo con un tema que comentabas antes, que es el de la salud mental. Y con esta imposibilidad, en esta incertidumbre de hacer planes, un psiquiatra decía que hemos metido a la juventud en un coche y le hemos quitado el volante. O sea, porque no tenemos esa capacidad de conducir nuestras propias vidas. Entonces, ¿cómo afecta esa incertidumbre en esa salud mental que está en crisis, y más en estos meses que hemos vivido y estos años de pandemia? E incluso añado, si queréis responder, es una pregunta personal, no tenéis por qué hacerlo, si vais a terapia, si habéis tenido esa necesidad, esa urgencia de decir, ostras, necesito cuidarme, necesito dar ese paso también para poder estar yo bien. No sé si es tu caso, Margarita. Bueno, yo creo que aquí hay que como situar dos ejes. Está clarísimo, o sea, está cada vez más claro, y creo que esto también lo está asumiendo la sociedad e incluso las instituciones. Hace poco se ha puesto en marcha una mesa de expertos que estudia la relación entre la precariedad y la salud mental, pero también creo que es una cosa que poco a poco, a fuerza de hablarlo, se va poniendo en la agenda, y esto es importante. No es un problema personal, es un problema político y nos afecta a todos. Claro, dicho esto, evidentemente, si yo siento ansiedad, yo necesito herramientas para poder gestionar esa ansiedad, por tanto necesito ir a terapia. La cosa es quién puede ir a terapia, porque a día de hoy sigue siendo un privilegio. Yo personalmente sí voy a terapia, es algo que agradezco mucho poder hacerlo, pero es cierto que ha habido momentos en mi vida reciente que he tenido que elegir cuántas veces podía ir a terapia, porque en función de eso llegaba a fin de mes o no. Esto es un limitante y hay que resolverlo con más recursos públicos para garantizar un acceso a la sanidad, en este caso dentro de los servicios de la cartera de sanidad pública, también psicólogos y psicólogas. Pero no solo, necesitamos cambiar las cuestiones estructurales, y esto tiene que ver con que hay sindicatos presentes, ¿no? Nada vamos a resolver si desempeñamos batallas en solitario, y esto también es disputar también una guerra ideológica que estamos dando y que en este momento la estamos perdiendo, y hay que disputarla y hay que dar la batalla de las ideas. Y en ese sentido, además de ir a terapia, además de hablar de salud mental y además de exigir los necesarios recursos, necesitamos organizarnos, movilizarnos, sindicalizarnos y, en definitiva, cambiar este sistema que es antivida totalmente. No es posible que no solo no tengamos trabajos, los trabajos que tengamos nos enfermen y perdamos la salud física y mental por el camino, porque recuerdo además que hace poquito salieron los datos de salud laboral, y la precariedad está íntimamente relacionada con los accidentes laborales, y la juventud vuelve a ser una diana ahí, ¿no? En este sentido, creo que es importante tener todos estos elementos en cuenta para plantear también soluciones que vayan a la raíz del problema y no nos quedemos en una solución de Mr. Wonderful, porque el problema no lo tengo solo yo, lo tenemos todos como generación y todos como sociedad. Había una cita que decía que no es síntoma de buena salud estar bien adaptado a una sociedad enferma, ¿no? Y quizás de ahí esos roces, esas fricciones que nos afectan a la salud mental. Veía sentir a María, así que le doy la palabra, que creo que quería comentar algo. Yo, bueno,
la verdad que yo creo que esto es un tema fundamental y es el tema base porque realmente este es el tema que nos está enfermando a los jóvenes, ¿no? Y a las jóvenes. Y yo creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos un sobreexceso de trabajo, ¿no? Estudiamos, trabajamos, la incertidumbre, la inestabilidad que nos rodea. Yo, en mi caso, también abogo un poco por hacer esa integración al sistema público de los especialistas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, sí empecé a tratarme, pero a mí no me mandaron al psicólogo. A mí mi doctora de cabecera me dijo que era más fácil, te tomas un tranqui y así te tranquilizas, calmas la ansiedad y realmente me parecía súper triste estar con 23 y 24 años y para poder sobrellevar los días tener que estar literalmente empastillada, ¿no? Que a veces es necesario porque tu cuerpo no aguanta más, pero está claro que estos son debates que tenemos que tener y tenemos que abogar por esos especialistas, ¿no? Por integrarlos, por luchar porque estén en el día a día con nosotros. Que al final, yo por lo que he visto en mi entorno, ¿no? Que ya estoy trabajando casi 6 años, la gran mayoría de las bajas laborales que se dan son por depresión y por ansiedad. Entonces yo creo que algo ya que no solo nos está afectando a los jóvenes, que somos los más vulnerables, está claro, sino que es algo en la sociedad, pero nosotros menos mal que estamos empezando a hablar de ellos y que no está siendo ese tema tan tabú, ¿no? Y yo creo que esto es súper importante. Justo es lo que comentabas, María, lo están detectando incluso los sindicatos en los puestos de trabajo en cómo durante la pandemia se ha incrementado este problema. Doy la palabra, por ejemplo, a Adrià y luego a Sol y luego iríamos con Borja. Claro, hay una cuestión que sí quería comentar, ¿no? La importancia que tiene para cualquier persona que está trabajando o que está en paro, ¿no? De la cuestión del trabajo, en el sentido de que cuando tú tienes una situación de acoso laboral, para ti esa situación es lo que más te afecta a tu día a día y lo que más quieres resolver, ¿no? Porque básicamente te puede llegar a incluso destruir como persona una situación de acoso llevada durante muchos años, ¿no? Tanto acoso laboral como acoso sexual en el trabajo, ¿no? Y en ese sentido yo quería destacar la importancia, ¿no? de sindicarse y de mejorar las condiciones de trabajo, ya no solo lo salarial, ya no solo el número de días de vacaciones o descanso que tenemos, sino también que al final estar bien en el trabajo es una cuestión fundamental para la salud mental de cualquier persona. Había un psicólogo, yo creo que un poco, generando un poco de clickback, ¿no? En el titular de la noticia que decía, no vayas al psicólogo, afíliate a un sindicato, ¿no? Yo creo que hay que ir al sindicato y también hay que ir al psicólogo si hace falta, ¿no? Al final hay que mejorar cómo la gente pasamos por el mundo laboral. Y también quería comentar muy brevemente mi experiencia, ¿no? Que durante una época bastante larga de mi vida tuve que tener 2 trabajos para poder ir al psicólogo, porque con el primero no me llegaba para pagar el alquiler, la comida y el psicólogo, ¿no? En ese sentido también, como decía Ana María y Margarita, mejorar la atención pública sanitaria, que no es un problema de profesionales, sino de la cantidad de recursos que hay destinado a ello. Claro, digamos que la desigualdad de acceso a la salud no es lo que venimos siempre contemplando de sanidad pública o privada convencional, sino también en este caso la salud mental, ¿no? Vamos con Sol, Borja y Andrea. Sí, bueno, yo matizar que sobre todo habría que normalizarlo porque este tema sigue estando mal visto por la sociedad. Entonces, a la persona que lo padece le da reparo o incluso ni se da cuenta el admitirlo. Y claro, luego a veces parece que está mal decir, es que voy a terapia, ¿sabes? Hay gente que lo ve mal, entonces habría que normalizar sobre todo este tema. Y bueno, y sobre todo eso, por ser lo que comentaba mi compañera Adrià, que el tema del acoso, bueno, también va para hombres, pero sobre todo para las mujeres. El tema de la igualdad aún hay que avanzar muchísimo en el tema de la igualdad porque las mujeres lo tenemos bastante difícil. Y nada, simplemente eso, que habría que normalizar el tema. Genial, muchas gracias, Sol. Por eso es tan importante que, bueno, que sea un tema en la conversación como estamos haciendo hoy entre todos y todas. Borja y Andrea. Bueno, pues yo ya, para empezar, voy a aprovechar esa pregunta que has lanzado sobre, a nivel individual, si habíamos ido a terapia. Yo en mi caso, cuando acabé el máster de profesorado también,
llamémoslo X, esa necesidad que tenemos que hacer los que queremos entrar en el ámbito educativo, me encontré con que no tenía trabajo, me convertí en un nini, no tenía trabajo, no estudiaba porque había acabado de formarme y durante unos meses de mi vida la incertidumbre pudo conmigo. Soy aragonés, soy muy tozudo, soy de sacarlo yo solo adelante, pero llegó un momento en el que consideré que era necesario acudir a un profesional, porque por muy tozudo que sea, si no tienes las herramientas, como comentaba alguna compañera, para saber gestionar la ansiedad, el enfrentarte a esos problemas, pues al final abogué por pedir ayuda. Con tan buena suerte, dentro de lo malo, dentro de lo que han comentado todas las compañeras, de que el acceso a la salud mental pública es algo casi imposible, en Aragón, tengo que reconocerlo, el Instituto Aragonés de Juventud puso en marcha un servicio de asistencia emocional, de bienestar emocional, y la verdad es que no lo dudé y en cuanto se abrió un hueco para pedir cita lo hice. Y la verdad es que estoy muy agradecido al equipo que lo lleva porque sí que me ayudó a solventar ese problema. También coincidió que luego pues dejé de ser nini, empecé a trabajar, empecé a seguir formándome y eso también ayudó, pero esa incertidumbre sigue presente porque sé que hoy estoy trabajando, pero ¿quién me dice a mí que el 22 de junio, cuando acabe el curso, una empresa privada que lleva al colegio no me dice, bueno, muchas gracias, hasta aquí? Entonces, obviamente, la salud mental es necesario, por suerte se habla más y es un problema a tener en cuenta. Andrea. Vale, bueno, muchas cosas por decir, voy a intentar ser muy rápida. Enlazando con Borja, yo evidentemente también conocía el servicio de asesoramiento de salud mental que tiene el Instituto Aragonés de la Juventud y simplemente apuntar la importancia también de que los servicios públicos ofrezcan este tipo de servicios, valga la redundancia, porque sin ellos sería fundamental. En cuanto a la pregunta de si voy a terapia, en mi caso no voy a terapia, pero ni mucho menos porque no lo necesite, sino porque directamente no tengo tiempo y es algo que mal hecho pospongo porque no tengo tiempo, pero por supuesto que debería ir y seguro que estaría muchísimo mejor. Y yo creo que salud mental y precariedad laboral, en este caso juvenil, aunque en general, pero en este caso juvenil, van van de la mano y están muy enlazadas. ¿Por qué? Porque al final yo siempre digo la misma frase. Cuando somos pequeños se nos hace la típica pregunta de ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Pero es que yo creo que a nuestra generación esa pregunta está mal formulada y debería ser ¿qué puedes ser de mayor? Y esa diferencia entre querer y poder no es más que una evidencia clara de la falta de oportunidades que estamos teniendo como generación. Los altos niveles de frustración que conlleva que tengas 2 carreras, 2 másteres, no sé cuántos idiomas y que te tengas que conformar con un trabajo temporal, precario, con un salario que no te llegue ni para emanciparte, etc. Y otro problema, y ya para ir acabando con esta parte, otro problema es que la precariedad laboral en la juventud sigue siendo un tabú, igual que estamos hablando de que la salud mental lo ha sido mucho tiempo, pero menos mal que se ha empezado a poner sobre la mesa y se ha empezado a hablar alto y claro, la precariedad laboral igual, porque decía antes el compañero Adrián, la importancia de sindicarse, yo también lo comparto, creo que sindicarse es fundamental, pero es que aunque sea triste, hay muchísimos jóvenes, porque yo ahora mismo he estado haciendo las famosas prácticas del máster de profesorado no remuneradas y bueno, he estado tratando con gente muy joven y no sabían de verdad lo que era un sindicato y eso es un problema real, o no saben lo que es el estatuto de trabajador o no saben que les están robando una serie de derechos como trabajadores y trabajadoras, es que no son conscientes, simplemente dicen me quedo con ese trabajo porque, con perdón de la expresión, aunque sea una mierda y sea enormemente precario y no cobre nada, hay un montón de jóvenes que se están matando por tener sencillamente un trabajo. Entonces yo me voy a quedar con ello, aunque me estén explotando, porque es mejor eso que nada. Y eso también es un problema. Y la falta de información sobre este tema es un problema inmenso y un problema real en nuestra generación. Pero fijaos, volviendo con lo que decía Andrea, a lo que comentó antes Margarita, ¿qué hacemos para que esa frustración no sea más paralizante, no lleve a esa pasividad que comentaba ahora Andrea y podamos recuperar pues bueno, una mayor concienciación sobre lo que es ni más ni menos que nuestros derechos y lo que es ni más ni menos que las herramientas organizativas que tenemos para defendernos colectivamente, ¿no? Pregunto a Sol y luego a Adrià directamente. Bueno, pues sobre todo yo creo que lo que falta es de información en la juventud. Habría que, entre los sindicatos, tendríamos que movilizarnos, informar desde las escuelas, desde los institutos, en las clases de FOL y hacer ver a la juventud el movimiento, o sea, hacernos ver entre nosotros el movimiento que hay dentro, porque no nos dan nada hecho, porque si no luchamos
nadie nos va a decir, oye, te regalo, los empresarios siempre van a querer pues sacar el máximo beneficio posible e intentar contratarte, hacerte contratos precarios, hacerte, en fin, contratos de becarios pagándote una miseria. Y claro, pues yo pienso que habría que movilizarse, informar sobre todo desde bien jóvenes. Claro. Adrià, ¿cómo podríamos hacer esto? La verdad es que me cuesta no hablar 45 minutos sobre esto, porque es en lo que trabajo, pero prometo que seré breve. Es que es un tema muy multidimensional, ¿no? Yo creo que los sindicatos tenemos que hacer autocrítica en ver dónde hemos llegado y sobre todo dónde no hemos llegado. Creo que durante mucho tiempo no hemos sabido llegar a la generación más joven y que aún nos queda camino en ese sentido. Creo que también ha habido un ataque desmesurado por la derecha y también por cierta izquierda a la organización sindical, y creo que tenemos que reconstruir puentes con toda la izquierda para construir un sindicalismo que la juventud vea bien, porque yo en mi vida personal me he encontrado con mucha subjetividad negativa, ¿no? Al final, cuando tienes el sindicato en tu empresa, lo valoras positivamente. El tema es que la juventud vamos rotando entre muchos trabajos, ahora esperemos que un poco menos con la reforma laboral, y entonces lo que vivimos es como una especie de vida nómada entre trabajos en el que el sindicato es menos útil también por cómo se articula la representación legal de los trabajadores, los comités y delegados de empresa, ¿no? Es un tema muy complejo y por último también quería comentar que llevamos desde 2008, ¿no? En el que comentamos mucho que hay precariedad juvenil, ¿no? Antes de 2008 eran los mileuristas, que ya se empezaba a ver, ¿no? Yo creo que después de 14 años de que la juventud no hemos recuperado los niveles previos a la crisis de 2008, creo que al final los discursos que ha habido, las campañas que ha habido, se han quedado en victimizar a la juventud y no en ofrecerle una alternativa de lucha a la realidad que vivían, ¿no? Y nos hemos, yo creo que ciertamente resignado y en ese tema, porque luego la juventud destaca, pues por ejemplo, con el 8M, destaca con el ecologismo. Yo creo que los sindicatos es un reto que tenemos y creo que es un reto de los sindicatos, pero que afecta a toda la sociedad, porque o sea, el trabajo es la mayor política redistributiva, ¿no?, que tenemos ahora mismo, y en ese sentido, pues bueno, creo que quiero resaltar el papel de los sindicatos en una sociedad y que al final la juventud tenemos que quitarnos, ¿no?, como todas esas cuestiones que se han visto en los sindicatos que en muchas ocasiones han sido falsas y otras cosas sí que tenemos que mejorar y volver a hacer a los sindicatos una herramienta útil para la juventud. Claro, en ese sentido abro también la pregunta a los partidos, ¿cómo organizamos a quienes, por lo que comentábamos de la precariedad, de la falta de tiempo, del miedo al despido, lo tienen más difícil para organizarse? Yo recuerdo ahora en Twitter se ha hecho viral esta mañana un tuit en el cual con la manifestación del 1 de mayo alguien de derechas se reía de una foto donde salían personas de color con banderas de sindicales y demás y decían los nuevos sindicalistas, ¿no? Y es que claro, si los sindicatos han hecho un buen trabajo en conseguir defender los derechos laborales de personas migrantes que habían estado fuera de toda legalidad laboral, explotadas de mala manera, estas personas responden sindicándose. Entonces, ¿qué hacemos también desde los partidos, desde otros espacios, para que esas personas jóvenes que ahora mismo están movilizadas en otros espacios, pero no se sienten interpeladas por determinadas organizaciones, puedan dar ese paso a sentir esa utilidad, esa necesidad de organizarse por sus derechos? Vale. Borja, Andrea, Margarita, quien queráis. Vale, en mi caso voy muy rápido. Yo creo que todo esto se enlaza en lo que ya venimos comentando, que no quiero repetirme mucho, pero es el desconocimiento de la juventud en general, en que ni siquiera en muchas ocasiones saben que está teniendo un contrato laboral enormemente precario. Evidentemente, claro que sabe que está haciendo muchísimas horas y que está cobrando un sueldo totalmente indigno, pero directamente ni siquiera sabe que está mal. Lo ve como orden del día, como la realidad que le toca vivir, resignación y punto. Y es verdad que es muy frustrante ver cómo la juventud está enormemente activa en movimientos súper necesarios como son por supuesto el feminismo, ecologismo, etcétera, pero en el movimiento digamos laboral pues están enormemente relajados. Y es cierto, yo el otro día estuve en la manifestación del 1 de mayo en Zaragoza capital, y la juventud podía contarse con los dedos de las manos, y eso es algo al final lamentable, porque al final los jóvenes son el futuro del sistema económico, del sistema laboral de un país, y ni siquiera están concienciados con ese movimiento. ¿Cómo podemos hacer para atraer a ese grupo generacional
como es la juventud desde los partidos, pues es algo muy complicado, pero también creo que es nuestro deber, al menos yo así lo concibo, insistir en la importancia de la sindicación. Nosotros en España tenemos tradicionalmente una cultura sindical enormemente valiosa, que ya la querrían muchísimos países, pero es verdad que últimamente los niveles de sindicación han caído en picado, y en especial en la gente joven, y directamente es por eso, porque muchos ni siquiera saben cómo funciona un sindicato, qué es un sindicato, qué les puede ofrecer un sindicato, etcétera. Entonces, al final, creo que la información es fundamental, y sobre todo sacar este debate también de los espacios políticos, porque al final tú esto lo puedes hablar entre nosotros, nosotras, que todos conocemos el tema, y claro, está perfecto, pero también hay que sacarlo fuera en espacios jóvenes que realmente desconozcan cómo funciona el tema, y ahí la educación es un espacio en el que la cultura sindical o la cultura de los derechos laborales ni se nombran, y es completamente un error, ¿no? Porque es ahí donde de verdad se podrían pues, intentar cambiar un poco las cosas. Borja, Margarita, ¿falta conciencia de clase? Falta, y también hay que hacer autocrítica. Comparto también lo que decía Andrea, y también creo que lo ha dicho Adrià y Sol, sobre esa autocrítica, en su caso a los sindicatos, en lo que nos respecta al resto de organizaciones políticas. También, breve inciso, echaría en falta, ya que esta charla debate es una plataforma progresista aragonesa o está en Aragón, gente de OSTA, de SOA, de sindicatos autóctonos también aquí, que seguramente su gente joven podría habernos dado una visión local también de cómo está el panorama sindical en Aragón, más allá de los dos grandes, de UGT y comisiones. Es importante ese mensaje. Al fin y al cabo, la derecha y la extrema derecha principalmente se ha comido la tostada con el discurso de los jóvenes, mensajes simples, sencillos, machacones, que, aunque se basen en datos falsos, llegan a la población, bien sea por redes sociales, por el boca a boca, por lo que sea, y eso nos deja a nosotros pues, en un lugar complicado, porque aparte de esa autocrítica, tienes que ganarle esa batalla a la derecha en sitios donde están muy fuertes. Claro, esto es importante, pero tampoco podemos permitir o podemos darnos ese lujo, ese capricho de que luego, por ejemplo, aquí en Aragón, Unizar cambie el calendario de exámenes o cambie el horario de las clases por orden y mando, sin un referéndum a todo el estudiantado, y que desde el Gobierno de Aragón se permita. ¿Qué imagen dan los partidos políticos si nuestra universidad pública, que podemos estar orgullosa de ella porque es una institución con varias décadas y años, y casi, bueno, desde 1783, si no recuerdo mal, de estudios universitarios, y luego defenestramos a nuestros estudiantes, y luego que la política tenemos que gustarles, ¿no? Después de hacerle la vida imposible y que no puedan conciliar trabajo precario para pagarse su carrera, encima ahora tenemos que obligarles a esos horarios. Andrea y luego Margarita. Uy, no oigo. Preguntaba que si yo otra vez, porque como acabo de intervenir, pero vamos, no tengo... Ah, perdón. Margarita. Vale. Te estaba dando turno otra vez yo. Bueno, creo que es importante poner un dato en contexto, ¿no? O sea, tenemos en torno al 80%, según algunos datos, de desafección de los jóvenes hacia las instituciones políticas, partidos y demás. ¿Qué significa esto? Que hay una crisis de legitimidad. Aquí no se está teniendo en cuenta las demandas de los jóvenes. Estamos fuerísima de sus agendas políticas, y por tanto los jóvenes no están viendo en las instituciones políticas y en los partidos una herramienta útil para mejorar su vida. Esto es un problema. Dicho esto, creo que es importante también, como decían algunos compas, darle la visibilidad a estos espacios, que creo que esto además es una magnífica iniciativa, pone en común distintas posiciones respecto a los problemas, pero genera un debate, y creo que esto es importante. Creo que hay que politizar la cotidianidad. Tenemos que hablar de política en todos los espacios. En el metro, cuando vamos abarrotados y no podemos casi ni respirar, hay que hablar de política, porque han tomado decisiones políticas que nos terminan afectando nuestra vida diaria, desde el minuto 1 que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Todo esto, que efectivamente tras el 15M se habla más de política en este país, pero es cierto que este país tiene unos déficits hechos por alertas internacionales respecto a la falta de educación en participación, desde la propia escuela, ¿no? Como si no fomentamos una educación en participación reglada, y a quién beneficia que no se eduque en participación.
Esto es un caballo de Troya porque si nosotros no fomentamos la participación de las personas jóvenes y las jóvenes no participan, la democracia en último término está en peligro. Y es lo que está ocurriendo a día de hoy, que tenemos masas de personas con necesidades insatisfechas y al mismo tiempo tenemos opciones de extrema derecha que atacan no solamente la propia democracia, sino también los derechos humanos, ofreciendo, lo que decía el compañero, soluciones simplistas a problemas complejos. ¿Cómo se resuelve? No tengo la solución y seguro que en esta sala, compartiendo reflexiones, podemos dar con algunas de estas propuestas. Pero como bien decías, Víctor, es muy complicado a personas que están empeñando la mayor parte de su tiempo en el ejercicio de la supervivencia, como pueden ser los migrantes sin papeles ni te cuento, y por eso es tan necesario esa ILP de regularización, porque sin esa herramienta condenamos a la gente a la exclusión social. ¿Cómo le vamos a pedir que se organice, que se asocie, que se sindicalice, si apenas tiene tiempo vital para poder sobrevivir, para poder trabajar incluso en la economía sumergida a costa de poder suplir sus necesidades, ¿no? Todas estas reflexiones que nos pueden llevar más tiempo, sí que nos llevan a tareas concretas y cotidianas de trabajar haciendo pedagogía de conocimiento de nuestros derechos. Por ejemplo, ahora que se ha aprobado una reforma laboral, hablemos con la gente de qué significa la reforma laboral en tu día a día, cómo te mejora la vida y por qué es necesario movilizarse, porque si hoy tenemos una reforma laboral es porque los años anteriores ha existido movilización, sin eso no sería posible. Todo esto es un ejercicio de pedagogía que lo tenemos que hacer desde todos y cada uno de los espacios y efectivamente sumando alianzas y construyendo, porque no podemos dar estas batallas en solitario y eso es importante tenerlo presente. Ahora os preguntaré por la extrema derecha, que era un tema que os preocupaba a casi todas, lo habéis mencionado, pero por hacer un broche más optimista, si queréis, con el tema sindical, creo que hemos visto todas noticias en las últimas semanas de cómo es la movilización sindical en Estados Unidos para conseguir apenas la organización sindical en un centro de trabajo, por ejemplo, Amazon, ¿no? Y cómo hay que hacer un referéndum, cómo hay millonadas de la empresa gastadas en políticas antisindicales y cómo esa dificultad es mucho más extrema en otros países, ¿no? Y no hablemos ya de donde son países donde no existen siquiera libertades formales, ¿no? de este tipo. Pero yo recordaba un informe que me gusta sacar a colación a veces de la Fundación 1 de Mayo, si no recuerdo mal, y lo que decía este informe es que los grandes sindicatos, en este caso comisiones y UGT, conseguían con negociación colectiva que cubría al doble de la población laboral de media que los países del entorno europeo. Y además en ese mismo informe decía que los sindicatos españoles, igual que los italianos, tenían muchos menos recursos de media que los sindicatos, por ejemplo, centroeuropeos. Por tanto, cuando hablamos de esos ataques de la derecha, de la extrema derecha, podríamos pensar, por ejemplo, en cómo los sindicatos no tienen apenas, y esto hay que decirlo así, no tienen apenas recursos públicos para hacer su actividad. Y cómo se financian principalmente por las cuotas de sus militantes. Y entonces, en estas dificultades, con ese ataque de la ultraderecha, con esa falta de recursos, lo que vemos es que incluso en esa situación difícil, en España tenemos unos sindicatos en general, también en Aragón, en Euskadi, en otros sitios que tienen un terreno sindical propio, consiguen una mejora, una cobertura de derechos superior a otros países del entorno europeo. Por tanto, vamos a decir aquello de toco madera, que podemos ver a veces el vaso medio lleno por la acción sostenida de los sindicatos con esas movilizaciones difíciles que comentaba la Margarita, que son las que permiten que ahora tengamos, bueno, pues algunos pequeños avances, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en lo que ha supuesto el salario mínimo. Yo he estado hace no mucho tiempo cobrando el salario mínimo y creedme que noté la diferencia de un mes para otro cuando se produjo tremenda subida, ¿no? Entonces creo que, bueno, que podemos también intentar salir de este bloque con una nota un poco más optimista. Hablabais antes de la extrema derecha, de qué podemos hacer al respecto. Como os interesa, os quiero lanzar una pregunta. Y yo recordaba que un día como hoy, hace 127 años, nacía José Díaz. Igual el nombre nos dice mucho, pero era fue uno de los artífices del Frente Popular, uno de los secretarios generales más recordados del Partido Comunista de España. Y él dijo una vez que la fuerza del fascismo reside más que nada en el hecho lamentable de la división de las fuerzas capaces de oponerse a su avance, ¿no? En ese sentido, espacios como este, como la plataforma aragonesa progresista, ¿no?,
creo que es una buena práctica, en el sentido de que hoy nos hemos juntado todos y todas a hablar y en ese sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar desde las calles, de las instituciones, desde los ámbitos de actuación de cada organización, pero también en acciones que puedan ser conjuntas? ¿Cómo podemos trabajar para disminuir esa división de las fuerzas y para frenar ese avance del fascismo, ¿no? Porque si hablamos de jóvenes, trabajo y futuro, lo que está claro es que los jóvenes no queremos un futuro tan negro como el pasado que vivieron nuestros mayores, ¿no? Abro el turno a quien quiera abrir este apartado. Yo mismo, si queréis. Nada, yo iba a comentar, yo creo que una cosa determinante, ¿no? para evitar el auge de la extrema derecha, creo que seguir mejorando las condiciones de trabajo y de vida dignas, ¿no? Al final yo creo que hay gente, esto sería el CIS, ¿no? La gente sociológicamente que vota a Vox, la gran mayoría no se considera racista, no se considera homófoba, y que eso es importante, ¿no? Yo creo que el voto anti-establishment ocurre cuando hay problemas, ¿no? Y ahora mismo Vox está sabiendo conectar con ese voto, ¿no? Yo creo que desde la derecha y desde los sindicatos tenemos que seguir trabajando para que la gente no tenga que pagar el 90% de su sueldo en alquiler, para que el SMI siga subiendo, para que las empresas se cumplan los derechos laborales, y en este sentido también hay estudios, ¿no? que apuntan, dentro de Europa hay una correlación entre a más sindicatos, a más gente afiliada, hay menos votos a la extrema derecha, ¿no? Yo creo que en ese sentido los sindicatos pues somos garantía de democracia y de que no suba la extrema derecha, ¿no? Queda mucho trabajo, también felicitar la iniciativa por lo que decía Víctor, creo que también tenemos que hablar más dentro de la izquierda, hacernos las críticas constructivas donde toca y luego trabajar codo con codo para seguir mejorando la realidad y las condiciones de vida de la gente. Un par de intervenciones más con este tema. Vale, en mi caso muy rápido, en cuanto al auge de la extrema derecha, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Adrià, se la combate con hechos, porque además estamos viendo como la extrema derecha cala, en este caso Vox, cala especialmente, y es lo preocupante con los jóvenes, con la juventud, con sus mensajes fáciles, simplistas y enormemente populistas, están sabiendo conectar con la juventud, incluso más que las juventudes de partidos de izquierdas, y eso es también nuestra eterna preocupación y nuestra eterna lucha. Y además tú les preguntas a los jóvenes que votan a Vox o que quieren votar a Vox cuando puedan y tú les dices, ¿pero por qué? Y te dicen simplemente, porque viva España. Pero realmente yo digo, vale, que viva España, pero que viva España con la subida al salario mínimo interprofesesional, que viva España con sindicatos que realmente te permitan ejercer tu día a día laboral con una serie de coberturas, una serie de derechos, que viva España con a ver si llega, que es enormemente necesaria, una ley de vivienda que consiga regular el acceso a la vivienda para los más jóvenes, que viva España con ese tipo de medidas, ¿no? Y por supuesto también felicitar la iniciativa, porque al final la izquierda dividida no vamos a ninguna parte, y la izquierda junta iremos siempre. Lo de juntos y juntas iremos más fuerte, pues es algo que yo llevo tatuado a fuego y creo que es enormemente necesario, y bueno, especialmente con hechos y con hechos para combatir sus mensajes fáciles y simplistas. ¿Alguna intervención más? A mí me gustaría resaltar una cosa que dijo antes Margarita, y es que realmente los jóvenes no estamos viendo a los partidos políticos como atractivos, ¿no? Y eso es un problema, porque de hecho muchos de los jóvenes achacan sus situaciones de precariedad a los políticos, y eso les hace crear un rechazo hacia ellos, ¿no? Entonces llega Vox con un discurso súper simplista, porque simplista realmente, si nosotros no nos estamos implicando en las medidas que están sacando los políticos, no nos vamos a enterar de lo que están hablando. Y si llega Vox con un discurso de somos España y te dicen cualquier cosa, pues yo creo que va a llamar más la atención, ¿no?, de esos jóvenes que realmente no están interesados por la política y que les está llegando un mensaje súper directo, ¿no?, sin argumentos, sin conocimiento. Entonces yo creo que aquí debería también de haber una responsabilidad política por parte de la izquierda de sentarse a hablar con los jóvenes, de incluirlos en los debates. Porque no se puede, por ejemplo, hace unos meses la ley Castel llevarla a cabo sin haber hablado, sin haber dialogado y llegar a un consenso con los más jóvenes, porque entonces nunca nosotros vamos a formar parte de ese discurso político y realmente por desconocimiento no vamos a saber posicionarnos.
Muchas gracias, María. Vamos con la siguiente pregunta. Acabáis de mencionar ahora el tema de la vivienda y lo que vemos es que en los últimos 40 años el precio de la vivienda se ha incrementado en España un 241%. Estamos hablando del quinto país en el que más ha subido el precio de la vivienda de toda la OCDE. Y esto, claro, afecta a quienes querían o queríamos irnos de casa y lo hemos tenido francamente difícil. ¿Cómo afecta o cómo os afecta a las que todavía viváis con vuestros padres, si es el caso, para una persona joven tener que vivir años y años con sus padres, ¿no? A veces se llevan bien o medio bien y otras veces no tanto. Entiendo que es una complicación, ¿no? Y más allá de esa situación, esa vivencia, también un poco preguntaros una segunda pregunta y es, ¿dónde queda la vivienda entendida como un derecho? Yo quería hacer una última intervención y ya me voy, que justo ahora tengo una reunión. La situación que vivimos la juventud es dramática y seguro que lo explicará mucho más mis compañeros y compañeras ahora, pero quería hacer una intervención. El tema de la vivienda ya no solo afecta a la realidad que vivimos como juventud, sino que lo que podemos llamar el rentismo, ¿no? Que haya personas con rentas altas o que simplemente han heredado y su manera de ahorrar, ¿no? Y de tener una pensión sea simplemente el, pues me compro un piso para alquilarlo, ¿no? Porque sube siempre y es un valor más o menos seguro, genera un efecto muy perverso en la sociedad, que es que el dinero que se puede invertir por parte de la sociedad es limitado. Y si destinamos una gran parte a sectores como la vivienda, como el comercio, como la hostelería, que tienen, en el caso de la vivienda no hay salario directamente, ¿no? Pero en sectores poco de I+D, poco productivos, los salarios que tenemos luego son los que hay, que son bajos y son precarios, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que penalizar a nivel fiscal de una manera muy grande a ese tipo de actividades, en concreto el rentismo, para poder hacer virar el dinero que ahorra las personas o que heredan o que reciben por lo que sea, para que se vayan sectores que generan una economía más fuerte y más resiliente siempre y en concreto en cuanto a las crisis, ¿no? Y en ese sentido, parece que no, pero que los jóvenes tengamos que pagar mucho de alquiler tiene que ver con que luego tengamos también peores salarios y es una cosa que redunda y nos lleva a una espiral vicioso en el que si no lo revertimos el futuro de la juventud será muy complicado. Muchas gracias y siento no poderme quedar hasta el final. Un abrazo. Muchas gracias, Adrián. Nos despedimos y seguimos con el resto conversando. Muchas gracias por tus aportaciones. Vamos con María, que no sé si también se tenía que ir en un plazo relativamente breve, y luego con Borja y Margarita. Bueno, pues aquí en Canarias este problema se agrava porque nosotros, bueno, vivimos el turismo y Canarias es segunda residencia de muchísimos europeos que tienen un nivel de vida muchísimo más alto que nosotras, ¿no? Entonces son capaces de capar el doble por una vivienda. A mí no se me ocurriría independizarme porque de hecho en Canarias tenemos las rentas más bajas y pagamos los sueldos de alquileres más altos por la especulación que se está dando, ¿no? Entonces, para mí este tema es un tema aparte, no se me ocurre independizarme. Yo estoy viviendo ahora mismo, estoy compartiendo piso con 4 compañeras y no sé, por mi cabeza no se me pasa ahora mismo irme a vivir sola. Ya me gustaría y hablo de que estoy trabajando casi jornada completa y no podría permitírmelo. Muchas gracias, María. Vamos con Borja y luego Margarita. Comparto también un poco lo que ha dicho María. Yo en mis años como universitario, obviamente, pues la vida de piso compartido era lo que me tocaba. Y ahora, por suerte o por desgracia, también trabajo en el internado del colegio en el que estoy, por lo tanto, estoy pseudo independizado, pero tampoco. Y al fin y al cabo, si echas las cuentas, más o menos en Aragón, de media los alquileres están en torno a los 500 euros, más o menos. No olvidemos que también en Aragón a día de hoy sufrimos ese éxodo hacia las ciudades. Por suerte, más gente se puede quedar en los pueblos, pero no toda la que se quiere quedar. Siempre se ve obligada a mudarse a capitales de provincia porque son la cuna de los servicios y donde más trabajo puede haber. Pero entre alquiler, suministros básicos como la luz, el agua, el gas, están disparados, por mucho que se haya regulado. La gasolina para aquellos que tenemos que hacer desplazamientos por motivos laborales sigue por las nubes. Así que en ese sentido también los partidos que están en el gobierno de España, que menos que intentar trabajar por los jóvenes, porque al fin y al cabo sus políticas nos afectan directamente.
Y también un poco por añadir un toque local, tal como ha hecho María con el caso del caso de Canarias, que nos ha comentado con su situación, yo creo que aquí en Aragón también el tema de vivienda joven se podría resumir de una forma muy sencilla. Más financiación, más autogobierno, más capacidad de sacar adelante medidas como bonos de alquiler joven, viviendas asequibles para esa población joven que se quiere emancipar. Entonces aquí también un poco de autogobierno, un poco más de autonomía, que Aragón aún sigue sin competencias transferidas al 100%, que seguimos 40 años de estatuto de autonomía y aún no tenemos nuestras transferencias totalmente transferidas, pues eso también viene bien para la gente joven. Muchas gracias, Borja. Vamos con Margarita. Bueno, quizá empiezo por donde lo deja Borja. Yo quiero hablar de la necesidad de de convertir el derecho a la vivienda en algo efectivo, ¿no? Realmente lo que está demostrado ahora mismo es que es un bien de especulación, pero no un bien garantizado como un derecho, ¿no? Y esto es importante porque además vemos como políticas llamativas como los bonos lo que está demostrado es que suponen una transferencia directa hacia los propietarios al final. Y esto está demostrado con los estudios que esto puede variar, pero llega en algunos casos incluso al 78%. Es decir, que de cada euro, 78 céntimos terminan en manos de los arrendatarios y solo el 22% restante sirve para bajar el precio. Por tanto, no nos sirve hacernos trampas al solitario, necesitamos políticas estructurales. Esto es un parque de vivienda público. Estamos a la cola de Europa en vivienda pública y también necesitamos regular los precios del alquiler, ¿no? Y aquí vamos a tocar con otra piedra angular, como la que hablaba Borja del tema de competencias. Ahora mismo, si bien hay un nivel desigual de competencias, las comunidades autónomas tienen bastante margen y es una de las batallas que veremos si es que se llega a aprobar esa ley de vivienda, ¿no? Entonces, creo que aquí falta valentía política, hay que decidir claramente con quién estamos, o con los fondos buitre o con las personas, esto está claro, y en ese sentido hay que avanzar en la regulación. Estamos hablando que venimos acumulando un problema estructural. A día de hoy tenemos una tasa de emancipación joven de 14,9% en mínimos históricos desde hace décadas. Por tanto, hay que actuar frente a esto y no podemos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo. Es el momento y hay que hacerlo ya. Y es así como se puede frenar a la extrema derecha, con contundencia política. No nos sirve pues lo de Francia, ¿no? que gana Macron porque preferimos susto o muerte. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. La única forma de frenar a la extrema derecha es consiguiendo que esos derechos sean derechos efectivos para todos y para todas y avanzar con agendas progresistas valientes, decididas y sin miedo, porque hay muchos lobbies y muchos poderes económicos que están detrás de los políticos. Bueno, pues ahí vean los consejos de administración de las Iberdrola, de Endesa, de otras muchas hidroeléctricas que se llevan mucho dinero y están presionando para que no se regulen los precios, ¿no? Por tanto, es importante decidir dónde estar, ¿no? O con la gente o con los intereses económicos. Muchas gracias, Margarita. Un par de intervenciones, si quiere alguien más intervenir en este bloque. Sí, bueno, están comentando el tema de los alquileres altos. Es cierto que la juventud, los jóvenes dedicamos en torno al 60% del salario a pagar el alquiler, pero también habría que hablar del tema de las hipotecas, el poder acceder a una hipoteca. Una persona joven con contratos parciales o temporales no puede acceder a una hipoteca. Un banco no le concede una hipoteca. Tienen que tener un dinero ahorrado. Ese dinero ahorrado, según qué salarios, no se puede adquirir. Entonces, pues habría que intentar poner más facilidades también para el tema del acceso a las hipotecas para las personas jóvenes. Yo ahora mismo tengo la suerte de poder estar pagando una hipoteca, pero a mí me ha costado bastante. Y bueno, porque con mi pareja, que no, yo sola no hubiera podido. Entonces, claro, una persona sola yo creo que también pues, tendría que tener derecho a tener una vivienda en propiedad en un futuro. El alquiler, al fin y al cabo, estás pagándole a otra persona un dinero que no va... O sea, que sí que estás pagando por una vivienda, pero claro, yo creo que al final queremos todos tener nuestra vivienda en propiedad. Bueno, todos no, gente. Y eso. Gracias. Claro, justo es quizás uno de los problemas, ¿no? Que comentaba Sol, que venimos de un modelo en el cual la única vía de acceso
era la hipoteca, y en un momento dado en el que se cae la burbuja inmobiliaria, quienes ya no pueden acceder son principalmente los jóvenes, ¿no? Y como durante décadas no se ha estado desarrollando un parque público de alquiler, creo que lo mencionaba Margarita, ahora no tenemos fórmulas, digamos, ya establecidas con las cuales derivar población que podría acceder a la vivienda al alquiler, porque no existe ese parque público de vivienda, ¿no? Lo decía antes también Margarita, creo que tenemos un 1% de parque público de vivienda, que es uno de los mínimos de toda Europa, ¿no? Nada que ver con países como Austria, países como Alemania, donde el alquiler puede estar en el 60, en el 80% en algún país, y por tanto estamos abocados a que la única fórmula de acceso sea ese endeudamiento. Cuando no tienes un trabajo estable, ¿cómo te vas a endeudar a 30 años vista para poder pagar una hipoteca? No, es prácticamente imposible. No sé si hay alguna intervención más con el tema de la vivienda. Si no, yo os quería preguntar, no podía ser de otra manera, hablando en Aragón y desde Aragón, por la España abandonada, ¿no? Y las diferencias que hemos comentado antes entre entornos más urbanos, entornos más rurales, ¿no? Y cómo algunas oportunidades no son iguales viviendo en provincias, podríamos decir, que en las grandes ciudades o en las grandes capitales, ¿no? Y por eso empiezo a preguntarle al que vive en la capital, o al que ha vivido en la capital, no la capital de España, la capital mundial, que como todas sabéis, según The Flowers, es Huesca. Así que, Borja, ¿cómo afecta a la juventud vivir en zonas más rurales? Bueno, aparte de que entiendo que Huesca lo tomas como Parque Goya 3, porque llamarnos rural a Huesca me parece un poco feo, pero sí, en la propia provincia de Huesca ya se ve como la gente de los valles, de otras localidades, municipios alejados al centro neurálgico que es Huesca, se ven obligadas a venir a Huesca capital, y si no, migrar a Zaragoza, porque al fin y al cabo, uno de esos puede ser mi caso. Soy de Huesca capital, pero me tuve que ir a Zaragoza porque quería estudiar historia y no había otro sitio cerca para formarme, con lo que ello supone. Pero yo a la gente joven que se quiere quedar en el territorio, la verdad es que los tengo en un pedestal, porque lo tienen todo en contra, facilidades las justas. Desde parte del gobierno central, del gobierno de España, parece que hay un olvido casi a propósito de estas personas. Últimamente, pues con el tema de las competencias ferroviarias, Renfe no quería reponer frecuencias después de la pandemia del COVID que permitían a la gente trabajar e ir a estudiar. Entonces, es algo muy difícil de que la gente joven, si ya hemos dicho que es difícil movilizar a la gente joven en ámbitos mucho más urbanos o donde es más fácil que haya gran parte de población joven, imagínate en el mundo rural. Gente que pues eso, tiene que dedicarse, en el caso del Alto Aragón, sector servicios, el turismo del esquí, el turismo en verano, trabajos precarios, trabajos muy estacionales, que luego cuando desaparece toda la gente que se vuelve a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza también, cuando acaban los puentes, se quedan allí con una mano delante y otra detrás. Esa gente merece un futuro digno también, no se pueden olvidar. Y si no escuchamos a esta España vaciada, pues es que no son muchos en comparación con las grandes ciudades, pero son igual de importantes. Muchas gracias, Borja. Si queréis intervenir más compañeras sobre este tema. Yo también como aragonesa, es verdad que en mi caso yo soy de Zaragoza capital, pero bueno, en Aragón el tema de la España vaciada y bueno, es un tema que no, está en el centro de nuestro debate siempre, pero yo vuelvo a lo mismo de antes. Esto es un tema en el que la importancia de las políticas públicas por parte de los gobiernos central y en nuestro caso autonómico es fundamental, ¿no? En el caso del gobierno de Aragón tampoco quiero hacer publicidad, pero es cierto que se necesitan políticas para aquella población y en este caso aquellos jóvenes que quieran quedarse en su pueblo puedan hacerlo, porque es verdad que muchas veces se ven obligados a dejar sus pueblos por temas estudios, etcétera, pero hay mucha gente o bien que no se quiere marchar o bien que una vez ha completado su formación quiere regresar, ¿no? Y es muy importante que desde las instituciones se les permita, por ejemplo, las subvenciones para aquellos jóvenes que quieren incorporarse al mundo agrario, que es algo que desde el Gobierno de Aragón existen, pues son fundamentales, porque al final si el sector agrario en Aragón es enormemente importante y últimamente sus niveles o la población que accede a ese tipo de
a este ámbito, como es el medio rural, está descendiendo, pues en el caso de la juventud no es que descienda, es que los porcentajes son nimios. Entonces es fundamental políticas públicas para que la juventud pueda acceder, si lo desea, al mercado laboral del sector agrario. Y lo mismo con el plan de retorno de talento joven, también llevado a cabo por el Instituto Aragonés de la Juventud. Muchos aragoneses se vieron obligados no solo a dejar Aragón, sino directamente a dejar España. Igual, esto es un problema de la juventud en general, para poder llevar a cabo un futuro laboral mucho mejor, ¿no? Pero también es importante ofrecer una serie de políticas públicas y una serie de ayudas y beneficios para que puedan regresar y estar en su territorio, y que nuestra comunidad autónoma, en este caso Aragón, pues también pueda fortalecerse, porque si al final la población va descendiendo, los jóvenes salen de Aragón, el futuro pues es desalentador, ¿no? Entonces es fundamental este tipo de políticas públicas. Bueno, yo quiero hacer un apunte respecto a esto. Es importante que esa visión de políticas públicas tengan un enfoque integral y estructural, porque las políticas que son sectoriales, si bien son necesarias, no son suficientes si no existe un cambio dentro del propio marco, ¿no? Porque si esa gente retorna con unas expectativas y no consigue implantar su proyecto vital, la vamos a obligar a volver a iniciar un proceso migratorio, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que en el propio diseño de esas políticas también debemos contar con esta gente que está fuera, esto para cualquier cosa obviamente, pero es cierto que también necesitamos que cambie estructuralmente esa visión. Y los compas ahí mencionaban, ¿no?, ese déficit de servicios públicos, o que no llegue, por ejemplo, el Internet para fomentar el teletrabajo, o que se pueda poner en marcha canales de comercialización vía digital. Hay toda una serie de medidas que se pueden y se deben desplegar, o que, por ejemplo, la tasa de incorporación de las personas jóvenes a la PAC sea irrisoria. Todo este tipo de cuestiones no posibilitan que la gente tenga oportunidades en el mundo rural, y es fácil darse cuenta cuando hablas con la gente que la gente no quiere marcharse por la calidad de vida que tiene, se ve obligada por las circunstancias, por la falta de oportunidades, y en ese sentido también hay que pensar que en leyes que acaban de cambiar, como la Ley Orgánica de Formación Profesional, deben desarrollarse programas y ofrecerse también dentro de los entornos urbanos. ¿Cómo vamos a poner una FP solo de agraria en los entornos rurales si la gente que quiere volver o que puede ver una oportunidad de volver está en otros lugares, ¿no? O sea, hay que darle una vuelta al enfoque de las políticas públicas, porque desde luego lo que estamos haciendo es abandonando a los pueblos, provocando que estos se mueran, llenando. Además es una espiral bastante dolorosa. En Castilla y León nos comentaban cómo la gente se forma mucho, se forma muy bien, y después se tiene que marchar, por lo general a Madrid, y en Madrid malviven, llegan. Esto es como el engaño del sueño americano, que al final era una pesadilla. Pues nos pasa algo parecido, ¿no? En Madrid parece que todos los sueños se cumplen, luego tú llegas a la tierra de la libertad y la verdad es que respiras un aire malísimo, la movilidad es terrible, el costo de la vida es carísimo, y terminas lleno de ansiedad en tu día a día, ¿no? Creo que todo esto no tiene ni punto de comparación con que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales en lugares donde hasta respirar sea más amable y en definitiva puedan vivir mejor y más felices. Borja quería volver a intervenir. Sí, no, una réplica muy rápida para dejar que la compañera de UGT, si quiere intervenir, también lo haga. Un dato que quería comentarlo y también dárselo a Andrea. Está bien que el Gobierno de Aragón tenga planes de retorno joven, planes de empleabilidad, que la gente pueda volver, pero si el Estado español a día de hoy, Gobierno de coalición, PSOE, Podemos, financia Aragón con de 400 a 600 millones al año, según la Comisión Técnica de Hacienda de Aragón, ¿cómo vamos a poder hacerlo si no tenemos dinero? Si tenemos que hacer malabares con un presupuesto que apenas nos llega, ¿cómo vamos a hacerlo? Bien, tendremos que pedirle también al Gobierno central que nos dé una financiación adecuada, porque en este caso, y las cosas son como son, sin dinero no se pueden hacer cosas. Y con esos de 400 a 600 millones al año de infrafinanciación, es imposible llegar a todo. No sé si queréis alguna replicar, y si no, os propondría que abriéramos un turno de palabras a los pacientes que nos han acompañado durante toda la sesión, para que ellas también o ellos puedan preguntarnos lo que consideren, y así abrimos los temas y el debate. Así que si queréis por el chat o como veáis oportuno pedir palabra, está abierto el turno de preguntas. Igual mientras se van animando puedo comentar Dale, alguna cosa sobre financiación. Yo creo que es importante este tema porque hay que avanzar obviamente hacia un modelo de financiación más justa,
Pero creo que también es importante no descuidar que este país tiene pendiente una reforma fiscal para ser efectivo lo que dice la Constitución, que debe haber progresividad fiscal. Y, por tanto, que paguen más los que más tienen y que tengamos bastante más recursos para poder implementar todo esto que llevamos como una horita y poco hablando que hace falta, ¿no? Porque al final lo que no puede ser es que las capas que menos tienen aporten mucho más y en cambio las que más tienen aporten menos. Yo creo que esa reflexión sí es importante en este marco, además de conflicto que estamos viviendo, además con unas afectaciones importantes por la guerra, porque parece ser que ahora no toca hablar de impuestos y creo que ahora es más oportuno que nunca hablar de impuestos. Muchas gracias, Margarita. Vamos con una pregunta que os voy a plantear y es, habíamos mencionado en varias ocasiones la emergencia climática, ¿no? Y es un elemento que va a afectar a los trabajos. La compañera Sol trabaja, por ejemplo, en la automoción y es uno de los sectores que más se está viendo afectado. Afecta a la salud mental, estamos viendo cómo crece la ecoansiedad y vemos que la situación es realmente preocupante y además quienes más vamos a sufrir cómo empeora somos precisamente las generaciones más jóvenes. Según el informe de la Desigualdad Global 2022, que ha salido justo este año, el 10% de la población posee el 75% de la riqueza, gana el 50% de la renta global y produce casi el 50% de las emisiones de CO2. ¿Cómo es posible que el 10% de la población esté esquilmando la riqueza, esté esquilmando el planeta? ¿Y qué podemos hacer los jóvenes, en nuestro caso? ¿Qué podemos hacer las organizaciones para conseguir construir una alternativa, un nuevo modelo productivo, una respuesta a esta minoría que está, digamos, no ya cargándose la igualdad o la justicia fiscal, sino que está, digamos, bueno, poniendo en peligro nuestras posibilidades para seguir viviendo en nuestra tierra, como decíamos antes, y en nuestro planeta? Ya que has comentado, yo lo que veo una aberración total, por ejemplo, en mi compañía, el director general está cobrando, cuando hace 5 años estaba cobrando 3 millones al año, ahora está cobrando 19 millones. Yo eso lo veo una barbaridad, eso habría que regularizarlo de alguna forma. Por ejemplo, por poner unos números, si el empleado que menos cobra tanto, tú puedes cobrar 20 o 30 veces más. Así, si tú te quieres subir el sueldo, tendrás que subírselo al que menos cobre. No sé, regularlo de alguna forma, hacer alguna ley que no sea, me refiero, que no sea solamente estar congelando sueldos y tú beneficiándote más, porque lo que están haciendo es destruir empleos. Sobre todo eso también, regularizar el que no se destruyan los empleos, que no estén constantemente con los recortes. Yo te lo digo por mi empresa, por lo que estoy viendo. Entonces, habría que sacar una ley que no permitiera hacer esos abusos hacia nosotros. Claro, justo, Sol, comentabas que no solo en la sociedad son desigualdades, sino que a veces son obscenas dentro de las propias empresas, esas diferencias brutales, ¿no? Salía hace unos días la noticia de que Amancio Ortega cobraba esta semana o la semana pasada los 500 y pico mil millones de dividendos y decían, no, y es solo la mitad de lo que va a recibir este año, ¿no? O sea, es realmente obsceno. Vamos con un par de intervenciones más sobre este tema y luego os lanzo algunas de las preguntas que están poniendo ya por el chat. No, comparto lo que están diciendo, obviamente. El tema energético y el tema del planeta que nos quedará, si es que queda algo, es importante y cómo esas grandes compañías utilizan su posición para aprovechar de estos recursos con lo que eso conlleva para nosotros. Aquí también pues, se podría entrar a colación todo el tema del greenwashing, de cómo algunas compañías, bajo esa premisa del ecologismo, destrozan los paisajes. En Aragón lo sabemos muy bien. Placas fotovoltaicas, aerogeneradores, cientos, decenas de presas en nuestros ríos a cambio de nada, a cambio de dejarnos unas infraestructuras que cuando llegan a su vida útil se las come el territorio sin ninguna ventaja para los que viven allí.
con ese impacto paisajístico, todo para, en el caso de Aragón, pues sobreproducir energía más de la que necesitamos. Creo que Aragón actualmente producía el doble o el triple casi de la energía que necesitaba en un día habitual. Obviamente, también creo que la juventud tenemos que abrir un debate muy complejo. Si ya era complejo, como decía Margarita, tratar el tema de enganchar a la gente joven, de unir esas ideas y de caminar juntos en esta batalla, es el de la energía. ¿Qué hacemos con la energía? ¿Podemos vivir solo con la energía renovable? Necesitamos seguir investigando en formas de almacenamiento. La nuclear es viable hasta que las otras formas de energía nos permitan producir energía de una forma más limpia y menos contaminante. La juventud tiene un melón importante que abrir en los partidos políticos también con el tema de cómo se produce y también cómo se consume, que ya no es importante que se produzca de una forma limpia, sino que igual tenemos que replantearnos cómo consumimos la energía. Muy interesante lo que planteas, Borja. Vamos con Andrea o Margarita. Sí, yo poca novedad puedo aportar porque estoy completamente de acuerdo con las intervenciones, primero de Sol, con que evidentemente esa desigualdad que hay en muchísimas empresas hoy en día tendría que regularizarse de alguna manera, porque al final ya no es solo precariedad laboral en nuestro día a día como jóvenes, sino esa desigualdad que estamos viviendo en una misma empresa. No es posible que la cúpula, por decirlo de alguna manera, esté alcanzando esos niveles de ganancias que está alcanzando y luego realmente todas las bases cobren las precariedades que están cobrando. Entonces, por supuesto que habría que regularizarlo de alguna manera y denunciarlo. Y también completamente de acuerdo con lo que ha dicho Borja en cuanto a la energía. Es verdad que Aragón es un territorio castigado en ese sentido y también es verdad que como juventud tenemos un importante melón que debatir y lo mismo que antes también poner en el centro del debate este tipo de problemáticas, porque otra cosa que nos ha tocado en relación con ecologismo es la industria de la moda, ¿no? Antes has nombrado a Amancio Ortega, sus ganancias y demás, pero es que la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes, exacto, que tenemos en nuestra actualidad y en nuestra realidad. Entonces, al final, también otro nuevo caso de desconocimiento por parte de la juventud de cómo esto puede afectar, en este caso, a nuestro planeta, ¿no? Entonces, tenemos, yo también hago autocrítica, tenemos muchos deberes que hacer, en mi caso, desde una organización política juvenil y muchos melones que abrir. Muchas gracias, Andrea. Como hay muchas preguntas, vamos, si queréis, ya con algunas de las que nos han ido mandando por el chat. La primera creo que la hacía Jorge Esquerra, que preguntaba qué visión tienen las ponentes sobre la relación que hay entre esa desigualdad que comentábamos y el desempleo, que también es, desgraciadamente, uno de los problemas graves que tiene la juventud. Bueno, yo creo que es un tema que hemos tocado bastante, ¿no? O sea, creo que es una constante que nos atraviesa por completo. Creo que también es importante que uno de los ejes que hablaba Adri en relación a la precariedad era justamente la temporalidad y en ese sentido la reforma laboral viene a atajar parte de ese problema, pero es cierto que la precariedad se extiende mucho más allá y habrá que seguir dando continuidad a elementos como los que se han mencionado en relación con el estatuto del becario y luego en relación con el desempleo, pues obviamente que efectivamente no solo es... Ahora se dice mucho, ¿no?, que tener trabajo no es garantía de no estar en pobreza o en condiciones de precariedad. Creo que es importante que, además de que obviamente el empleo que se genere sea empleo de calidad, que el desempleo no puede estar en las cuotas tan altas que está ahora mismo. Yo, si me lo permites, iba a también coger alguna pregunta más, porque no sé de cuánto tiempo al final ibais a disponer o cuánto pensabais alargarlo, lo que me digas. Os lanzo la siguiente, si queréis. Mira, la siguiente decía Justin Sterling: ¿los gobiernos tendrían que implantar más políticas de emprendimiento joven, urbano y rural, o es una trampa? Yo creo que es una mezcla, no es una trampa, es una mezcla, no voy a decir que sea una mezcla de trampa y que sea necesario, sino que hay que hacer un poco de las dos, un poco de pedagogía en la juventud. Vuelvo a sacar lo que había mencionado al principio. A las generaciones se les dice que si no estudian una carrera, si no estudian en la universidad, no son nada. Cuando la FP, también lo voy a intentar hilar un poco con la pregunta que han hecho también con la FP, cuando la FP también es una salida, incluso con más salidas que el ámbito universitario. Hay gente que no tiene por qué o no quiere formarse en carreras en grados y en el ámbito de la FP realmente tiene lo que quiere hacer.
mecánica, logística, que es algo que está ahora muy en alza y muy en boga con el tema de las grandes distribuidoras, energías renovables, etcétera, etcétera. Pero hay que incentivar estas políticas de emprendimiento joven también para que esos jóvenes puedan realizar estos trabajos o puedan salir adelante. Respecto a la ley de FP, como persona que trabaja en educación, ¿qué voy a decir? Pienso que las leyes educativas no las hacen la gente que tendrían que hacerlas, que es el personal docente, sino que responden a intereses políticos. Ahora tenemos la nueva ley con la LOMLOE. Si la derecha vuelve al poder, tendremos una nueva ley y vamos a estar pasándonos la patata durante generación tras generación y gobierno tras gobierno sin hacer cambios realmente importantes. Si por mí fuera, la educación se blindaba en la Constitución y a ver quién era el majo que intentaba llevarle la contra la Constitución, tanto que dicen que es antiinconstitucional y todos estos temas que utiliza la derecha, a ver quién era el guapo que si está recogido y blindada la educación adecuada, obviamente al momento, a ver quién la tocaba, si estaba en la Constitución. Comentaba Borja la pregunta de Sergio, que os lanzo también al resto, sobre qué opináis de la nueva ley de formación profesional. Perfecto. Bueno, la nueva ley de formación profesional supone un giro, pero es verdad que es la expresión de la correlación de fuerzas actual. Por así decirlo, a nosotros nos preocupa mucho el porcentaje de tiempo que se considera como formación en la empresa, porque entendemos que a partir de determinado momento ya no, quiero decir, si no hay garantía de que realmente vaya a darse formación en la empresa, corremos el peligro también de que, bueno, pues pueda pasar como los falsos becarios, ¿no? Que al final terminan haciendo un trabajo más de la empresa y no aseguramos esa etapa formativa. Pero bueno, es interesante porque es un cambio de paradigma. Hacía falta una ley de formación profesional en este país que pudiese bueno, pues abordar el desafío de situar la formación profesional como una herramienta útil para desarrollar nuestra sociedad, y en ese sentido creo que también hay que bajarnos un poco del ámbito universitario, como si sin título universitario no fuésemos útiles en la sociedad, y eso no es para nada así. Y en ese caso creo que también iniciativas como la Alianza por la Formación Profesional que se está intentando también llevar para socializar en otros ambientes y que la gente pueda conocer estas herramientas es importante. Pero bueno, luego también va a depender de cuál sea el sistema por el que se apueste. Una preocupación evidente es que se termine concertando toda la FP y al final sea transferencia de dinero público a los centros privados, que os voy a contar, pero esto tiene más que ver que con la ley, con el modelo de educación por el que apuestan los distintos gobiernos. Y en ese sentido hay que volver a recordar la importancia de la educación pública como garantía para todos y para todas. Muchas gracias, Margarita. Nos planteaba Julián, para poneros en apuro, si vuestras opiniones y puntos de vista, que dice que le encantan, son representativas de la mayoría de las personas jóvenes en España. Yo creo, en mi caso, que lo más representativo de la mayoría de la juventud en España es la precariedad, o sea, eso no cabe ninguna duda. Al final, en cuanto a qué medidas o cómo intentar mejorarlo o qué se puede hacer, pues evidentemente compartirán o no compartirán nuestras visiones, que también nosotros en alguna cosa hemos diferido, pero lo que está claro es que la juventud de hoy en día, y me atrevo a decir que muy pocos jóvenes ahora mismo no se sienten con un futuro enormemente precario y con una imposibilidad de desarrollar, como ya decía antes, su proyecto de vida. Y realmente esto es una problemática para tomársela muy en serio, que yo creo que ya el simple hecho de que estemos aquí ya muestra que nos la tomamos muy en serio, y con la nueva ley para la reforma laboral, con intentos de hacer una ley de vivienda, de regular el estatuto del becario, etcétera, pues está claro que son debates que al menos se ponen sobre la mesa después de muchos años atacando pues a la precariedad laboral. Pero yo creo que sí, que nuestra opinión es muy certera de lo que sienten nuestros jóvenes hoy en día. Y muy relacionado con esto, y ahora os doy la palabra otra vez, preguntaba Alonso, en medio del pesimismo reinante, ¿creéis que la gente joven tenéis alguna forma real de influir en la sociedad? Puedo seguir con el pesimismo, puedo seguir lamiéndome las heridas. Dale, Borja. Podría también un poco, volviendo a la pregunta de Julián y a la respuesta de Andrea, yo creo que por desgracia no somos representativos de la sociedad, somos parte de la sociedad, pero no somos representativos por desgracia, porque hay juventud que proviene de familias más acomodadas o con un nivel de vida o un estándar socioeconómico, pues que todo el tema de la precariedad le suena a chino, le suena a cosa de rojos, como dirían ellos,
es algo que, por desgracia, como profesor de historia en un centro privado, suelo escuchar mucho. Además, el de historia pues, suele ser el profe rojo, al que le caen un poco los chuzos de punta. Pero yo creo que sí, que tenemos poder de influir en la sociedad y, sobre todo, desde el ámbito municipal. En Zaragoza, por desgracia, no tengo tanto conocimiento, en Huesca sí, de cómo la gente joven no tiene opciones de ocio, no tiene alternativas que sean más allá del botellón. También, pues, en parte, pues, ese trabajo precario que no te permite tener un ocio adecuado a lo que tú quieres tener de ocio, etc. Entonces, hay partidos que, por suerte, hacen caso a sus jóvenes, a la gente que quiere trabajar con ellos. Yo he tenido la suerte de ir de número 2 al Ayuntamiento de Huesca en la lista de Chunta. Espero repetir el año que viene bueno, en ese puesto, perdón. Y está bien que seamos un altavoz de lo que quiere la gente joven, que tengan un contacto con la realidad y que, con respeto a todo el mundo, pero que gente de 50, 60 años haga política joven, a mí es algo que no me llama. La gente joven tiene que aportar esas ideas y la gente con más trayectoria en el mundo político tiene que decirnos, esto se puede hacer, esto no, esto es factible, esto no, pero al menos que nos escuchen, una escucha activa. Ese sí, gracias, ya te llamaremos, eres una cara bonita, no me sirve. Muchas gracias, Borja. ¿Más intervenciones sobre esto? Sí, yo creo que bueno, uno de los temas recurrentes que se suele sacar cada X tiempo es el tema del voto a los 16, ¿no? Y es muy curioso, o sea, pruébenlo como incluso un ejercicio para ver, para sondear qué es lo que piensan los entornos que nos rodean. Curiosamente se van a encontrar con argumentos que ya se escuchaban cuando se sacó lo del voto, el voto femenino, el voto de las mujeres, ¿no? Los mismos cuestionamientos, si sabrán votar bien, si sabrán votar mal, si estarán o no preparados. Lo que pasa aquí es que no tenemos herramientas para que efectivamente nuestras demandas sean escuchadas. Y luego decía Borja una cosa interesante. Esto varía, depende de cada partido, obviamente, y es importante también dar visibilidad a las juventudes dentro de los partidos, porque justamente somos las que estamos trabajando ahí por las demandas de los jóvenes, porque esté presente la juventud en el discurso y también en las propuestas, y también estemos de una forma real, porque no está mal y está feo utilizar a un joven para una foto electoral, ¿no? Esto es como cuando Esperanza Aguirre abrazó al negro para la foto, ¿no? Para hacer la nota de color en una foto electoral. Esto hay que huir de esta utilización y hay que luchar por tener participación protagónica, donde nuestras voces se escuchen, donde nuestras propuestas se escuchen, pero que nos vamos a encontrar con otra cuestión, y es que existe un tapón generacional. Esto no lo digo yo, el otro día en un curso lo decía el mismo director del Círculo de Bellas Artes, ¿no? O sea, este país ha tenido distintos momentos, uno de ellos es toda la generación posterior a la dictadura, se incorporó a todos los espacios de toda la sociedad y se ha quedado ahí. Y los jóvenes y los más jóvenes todavía están esperando su turno y esperando que ese tapón generacional dé paso a la nueva gente. Y no quiero con esto fomentar un enfrentamiento generacional, sino quiero poner en valor que son necesarias las aportaciones y las visiones de los jóvenes y también de las personas más adultas. Necesitamos una visión intergeneracional, pero para eso hay que quitarse el edadismo que está presente en los espacios, porque si consideramos que los jóvenes, porque son jóvenes, saben menos y no estamos teniendo en cuenta sus realidades, pues estamos teniendo una exclusión de facto de toda esa gente. El problema es que tampoco tenemos un peso demográfico demasiado grande como para ser una presión suficientemente potente, pero es verdad que con voluntad política se puede, y bueno, en este caso yo vengo de Izquierda Unida, donde tenemos una apuesta clara y decidida porque los jóvenes estén en espacios no solo de visibilización, sino que tengan capacidad para hacer propuesta política. Muchas gracias, Margarita. Si no hay más intervenciones sobre este tema, vamos con la última o penúltima pregunta. Planteaba Alonso también qué pensáis, si la veis necesaria, si la veis interesante, de la renta básica universal. Nada, bueno, esta medida es una medida que está en algunos sitios, como en Barcelona, se está implementando como proyecto piloto, pero bueno, es verdad que al final necesitamos avanzar hacia medidas redistributivas. En este caso nosotros apostamos más por el trabajo garantizado, ya no cualquier tipo de trabajo, como decíamos, trabajo de calidad, y creo que es oportuna la reflexión de trabajar menos, trabajar todos y redistribuir lo necesario. Creo que eso es lo fundamental. ¿Más intervenciones? Comparto lo que dice Margarita, que en este caso esa renta vital mínima o básica
a día de hoy es necesaria, pero igual como un modelo de transición, como un apoyo en el que con esa ampliación del empleo, con esa capacidad de que toda la ciudadanía pueda acceder a un empleo digno y pueda percibir un salario acorde y digno, igual llegará el momento en el que esta renta no sea necesaria, pero de momento no es posible cumplir con esos estándares, así que yo creo que por el momento es necesaria, como digo, como un modelo de transición. Ojalá no sea necesaria porque la situación sea tan favorable que no tengamos que recurrir a estas medidas para paliar ese déficit que tenemos. Nos preguntaba también Cristina sobre lo que comentábamos antes de, por un lado, la desafección de la gente joven y cómo se pueda ver atraída por discursos como los de Vox y con esa base de mensaje fácil, decía, sin necesidad de pensar, esa bandera junto con la de España de partido que canaliza la rabia social. ¿Cómo veis este problema? Si creéis que los jóvenes pueden verse tentados de apoyar a Vox. Voy a señalar con el dedo, si no os animáis, os aviso. Sí, yo mismamente. Bueno, pues lo veo preocupante. Yo creo que es falta de conocimiento de la historia, porque todos sabemos lo que ha pasado con la dictadura, con la derecha. La pregunta es que cómo podríamos hacerles llegar, ¿no? Ver, pues yo creo que sería pues con lo que comentábamos antes, con hechos. Seguir luchando por salarios dignos, por contratos dignos, por la igualdad, sobre todo en el tema del colectivo LGTBI, los migrantes, que eso Vox no lo apoya. Entonces, al final en España pues somos todos. Y claro, pues digo yo que la gente tiene que ver que va por ahí la cosa, no sé. ¿Más intervenciones, Andrea? Ahora, como es un poco lo que repetía antes, pero es verdad que estamos viendo como la juventud y su tendencia o su acercamiento a Vox pues es un problema y una realidad que en mi caso al menos a mí me da muchos quebraderos de cabeza, porque al final, como ya he dicho antes, he estado en prácticas dando clases en un instituto a jóvenes de segundo de bachillerato que van a votar en las primeras elecciones que se acerquen, es decir, mínimo en un año, y al final es preocupante porque la mayor parte de ellos lo tenían muy claro, con argumentos tan simples, como ya he dicho antes, como porque viva España. Y al final lo que decimos siempre desde los sectores de izquierdas, ya que estamos en el gobierno, en mi caso, tanto en autonómico como el central, pues políticas que demuestren que de verdad estamos en el lado de la sociedad y que somos la herramienta más útil para cambiar y mejorar la vida de las personas. Ahora bien, esto es algo que no llega a todos los sectores de la sociedad y que a los jóvenes, pues quizá que subas el salario mínimo interprofesional, aunque les beneficie, es que ni lo valoran ni lo comprenden, y esto también es un problema. Y lo que decía antes, la derecha o la ultraderecha, con mensajes muy fáciles, muy simples y muy populistas, pues está llegando a unos espacios que quizá nosotros, a pesar de hacer políticas reales que cambian y mejoran la vida de las personas, pues no estamos sabiendo acercarnos a esa juventud, ¿no? Que al final pues quizás sí tenga desafección, ya no tanto con la política, sino desafección un poco con los políticos en general y con la realidad que les está tocando vivir. Fíjate, Andrea, hablabas del tema de los espacios y conecta con lo que hablábamos antes, tanto de la visibilidad como representación de jóvenes como vosotras, cuya opinión que estamos escuchando ahora probablemente en muchas otras ocasiones no la podemos escuchar, y eso contribuye a esa desafección, a esa lejanía, que se sienta la política como algo lejano. Por tanto, os planteo la pregunta, ¿qué papel juegan los medios en esta desafección, en este auge de la ultraderecha, en esta lejanía de la juventud? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación? Si me permite, bueno, Margarita creo que se ha desmuteado primero, así que ya voy después de ella. Margarita y luego Borja, entonces. Dale, bueno, yo creo que esta pregunta es bastante pertinente, además en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, porque se dan como varias cuestiones, ¿no? Al final se ve con muchísima claridad cómo los medios reflejan cada vez más, hay informes que dicen que los medios españoles reflejan cada vez más opiniones y menos informaciones, y esto es un peligro, obviamente, porque además suelen
dar la opinión del dueño o estar condicionada por el dueño de la empresa, ¿no? En este caso el medio de comunicación. Y luego que al final lo que hay es también una inercia por quién vende más, quién recoge más clics dentro de una noticia, y esto nos lleva a la generación del clickbait o de quién pone el titular más tendencioso, y es muy peligroso cómo se tratan determinados temas. Bueno, a la juventud la han criminalizado en todo este periodo de COVID y demás, pero por ejemplo es muy fácil identificar, y hay estudios que lo corroboran, los momentos donde los medios de comunicación han puesto, bueno, pues han dado eco a todo este discurso del odio, porque hay que decirlo claramente, es un discurso que ataca la integridad y los derechos humanos, por ejemplo, con los migrantes o con los menores no acompañados, y cómo esto ha tenido una correspondencia con actuaciones que han tenido, pues incluso casos de violencia en las calles, ¿no? Entonces, en este sentido sí creo que hay que ser contundentes, hay que ser rotundos y hay que ser... y hay que señalar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación con este tipo de opciones políticas que vulneran los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y no es casual. Ante un escenario de crisis, obviamente hay mucha más vulnerabilidad también. O sea, ¿dónde se están colando los mensajes? Por las redes sociales, por los canales de televisión que llegan a todas las casas. Ellos tienen muchísima más capacidad de difundir ese mensaje que nosotras, de hacer una labor de pedagogía más complicada, explicando por qué las cosas son así, porque las cosas son complejas, ¿no? Entonces creo que ahí es fundamental también no solo apelar a la responsabilidad, sino en este país debería establecerse algún tipo de regulación en relación con los medios de comunicación. Borja. Aprovechado también para recoger un poco de lo que había puesto Cristina en el chat, que también de sitios donde se puede combatir, ya no solo en los medios de comunicación, sino donde se pueden desmontar las patrañas de la extrema derecha, de esos mensajes de odio y falsedades. Como decía Andrea, que ella ha vivido la realidad en un aula durante 2 meses. En mi caso, pues tengo la suerte de haberla vivido durante todo el curso y ya no es la misma relación que haces en 2 meses como la de práctica, sino como el profe titular, por decir una forma. Y como os decía, pues claro, al estar en un centro, pues por el filtro socioeconómico que hace, las ideas chocan, ¿no? Y es muy gracioso porque obviamente yo, antes que político, soy docente, y hacer historia es muy complicado porque la objetividad en nuestra disciplina es casi, es el cometa Halley, una vez cada 86 años, porque siempre tienes tu deje personal, pero uno intenta ser aséptico. Y lo bonito de la historia es que, siendo aséptico, muchos de esos mitos donde se entronca la derecha, de la creación de España, de la dictadura, de la Segunda República, conforme das una clase de historia de España tranquilo, pausado, atendiendo a los hechos, a la realidad, ves cómo las caras cambian, cómo lo que me han dicho no era así, y cómo luego te preguntan. Entonces, yo ahí quiero creer que al menos las nuevas generaciones, si alguna presta atención y está con la antena puesta en clase, con una educación de calidad, que ya no partidista ni de un signo de otro, puede cambiar muchas cosas. Y con los medios es lo mismo. Y también es curioso cómo para la extrema derecha los medios es un altavoz, es un vertedero, nunca mejor dicho, mediático, en los que pueden lanzar mensajes de odio contra colectivos, contra personas concretas. Y por poner un caso que, no sé, a mí me resulta cuanto menos curioso, Vox en Aragón, el portavoz puede lanzar un ataque racista contra un personal del gobierno de Aragón, y sin embargo cuando alguien de un partido político hace una caricatura como si fuera un nazi, lo mandan a juicio, un juicio que han perdido, obviamente, ¿no? Esa libertad de expresión, pero solo cuando interesa. También está bien ganarles esas batallas. ¿Quieres libertad de expresión? Pues nosotros también la tenemos. También podemos lanzar esos mensajes, pero cuesta combatir esos mensajes. Bueno, con esta versión optimista de que confiemos en esa educación, confiemos en esa juventud que viene, confiemos en personas como las que nos han acompañado hoy. Gracias, Andrea, Borja, Margarita, la otra María, Sol, Adrià. Creo que tenemos que seguir hablando, debatiendo, y así es como se va a conseguir mejorar la situación en la que estamos, para que ese futuro y ese trabajo pues nos permitan a la juventud beneficiar también al conjunto de la sociedad. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, a las que nos habéis escuchado en directo, a las que nos vais a escuchar próximamente cuando se suba a YouTube, y sobre todo
como esto no lo habéis escuchado en ningún medio de comunicación, pues muchas gracias a la plataforma aragonesa progresista, que es la verdadera culpable de que hoy hayamos podido tener este debate tan rico. Así que en ese sentido, también donde los medios no habrán determinados debates, determinados espacios, la sociedad civil puede organizarse, la ciudadanía puede participar en debates como este. Así que gracias a la plataforma, gracias a Julián y al resto de compañeros que participan en la plataforma, y nos despedimos por hoy. Gracias por el debate.